Viajero, estás aquí, bienvenido. Hoy vamos a ver cómo crear tu propio mundo. Vas a notar unos cambios en el formato porque hoy voy a poner en práctica algunos consejos que ya he dado en estas videolecciones sobre escritura creativa. Ahora mismo estoy con esto, ¿vale? Esto es una ilustración precisamente del libro de la historia del mundo. Y mi idea es grabar esta videolección contigo mientras trabajo en esto que te acabo de enseñar. Tú piensas que al fin y al cabo estas videolecciones no tienes por qué verlas necesariamente, tú puedes ponértelas de fondo, formato podcast, mientras te hablo de lo que para mí es más importante a la hora de escribir. Así que, tú ponte cómodo. Ten en cuenta que en este canal ya existe una videolección acerca de cómo hacer un worldbuilding, pero este vídeo es algo diferente. Este vídeo vamos a concretar más, vamos a profundizar más en cómo crear tu propio mundo de fantasía. Bien, ahora mismo, a día de hoy, llevo ya casi 170 páginas del Gobernador Marcial, la primera novela que ha surgido a raíz de estos borradores que estoy recuperando desde el año 2020, que es parte del reto que tenemos en el canal, el reto con el que hay que avanzar día con día y del cual saco muchos de los consejos y del contenido de estos vídeos. Y al mismo tiempo ayer, que era domingo, desconecté de esa novela y me puse a escribir Cuenta de Actos, que es el libro que narra la historia del mundo. ¿Vale? Y mientras escribía estas páginas y me metía pues en la historia profunda de lo que viene a ser Hercleon, que es la tierra en la que se ambienta esta novela, mientras avanzaba con el Gobernador Marcial, he trabajado en varias cosas que además han sido los mismos documentos. Ayer te hablé en un vídeo sobre una forma de escribir novelas en cualquier momento, de que soy muy fan de los documentos de Google porque son online y te permiten trabajar donde quieras y cuando quieras gracias a la conexión a internet. Pues bueno, ayer usé el archivo de la cronología, de toda la cronología, cada cosa que pasa en mi mundo, cada cosa que sucede en Hercleon, yo la registro en ese archivo. Que nace no sé qué niño de no sé qué aristócrata, yo lo registro. Y un dios crea un planeta nuevo al borde del cosmos, eso queda registrado en la cronología. Otro archivo que tenía abierto, el glosario. El glosario lo tenía ahí y cuando me di cuenta de que básicamente no había registrado pues el nombre de una provincia, dije, vale, es el momento de apuntar ese término en el glosario. Así que ya ahí tienes dos pistas y es un consejo que he dado en otras ocasiones en los videoblogs de Guía del Mundo, que es el libro que escribí anterior, del cual, por cierto, ya puedes leer su primer capítulo en la página de Patreon. Tú cuando escribes tu propio mundo tienes que tener una cronología y un glosario. Eso también lo hablé en el vídeo de Worldbuilding, que ya te digo, tienes que ver este vídeo como una segunda parte de aquel, del de Worldbuilding, y vamos a asumir que ya tienes claro de qué va tu saga, de qué va tu mundo, cuáles van a ser los temas que vas a abordar en tus historias y cuáles son las reglas. Y si eso está claro, lo que tienes que hacer es, a partir de las reglas principales, desarrollar una serie de subpreguntas que den lugar a una serie de subreglas. Para concretar, volvamos a nuestro querido ejemplo de los animales antropomórficos mágicos que viven enfrentados con los seres humanos. Tú imagínate que de todo el surtido de animales antropomórficos mágicos que hablan, hay una tribu que son los búhos. Y los búhos, piensa que los asociamos con la noche, con la caza, con una buena visión. Y entonces tú puedes establecer que los búhos, por ejemplo, tienen el poder de ver a través de la oscuridad, ver a través de los objetos e incluso puedes hacer como una especie de metáfora y decir, pues, los búhos van a ser capaces de ver a través del alma de las personas y saber si alguien les miente o si les dice la verdad. Date cuenta de una cosa, tú estás creando ahora una cultura, una especie, una tribu, los búhos antropomórficos parlantes que hacen magia, capaz de saber si alguien les miente o les dice la verdad. ¿Tú sabes cómo cambiaría la cultura? Pues ya solo bajo esa premisa te puedes sentar, como estoy yo ahora, te puedes poner a dibujar tranquilamente si eres polímata como yo, si eres multifacético como yo, o sencillamente hacer cualquier otra cosa que tengas que hacer y te puedes a preguntar y tienes tu libretita al lado.
Ostras tú, en una sociedad en la que no se puede mentir, ¿los actores tendrían el mismo peso? ¿Existirían los juicios? ¿Podrían hacerse los juicios? Es decir, es tan fácil como que venga un jurista de esta tribu de búhos antropomórficos parlantes que hacen magia y interrogue al acusado, pues sabría si dice la verdad o si miente. Fíjate, ¿y qué pasa si dentro de esa tribu de búhos antropomórficos parlantes que hablan, resulta que hay un grupo, las lechuzas, vamos a decirlo, los cernígalos, que son capaces de engañar a la mayoría de búhos a la hora de decir la verdad o a la hora de decir mentiras? Imagínate que hay una lechuza que tiene escondido a un grupo de humanos de la resistencia y en un momento dado hay un capítulo que se basa en comprobar a ver si esa lechuza es capaz de evitar que los búhos antropomórficos mágicos, capaces de saber si alguien dice la verdad o la mentira, está diciendo la verdad y logra ocultar a los humanos refugiados, a ver si logra mentirles, a ver si logra ocultar la información que quiere ocultar, ya con la premisa establecida de que los búhos pueden saber si mientes o dices la verdad. Claro, a partir de ahí tienes que desarrollar una serie de apartados, ¿vale? Ya hemos hecho el ejercicio otras veces de las preguntas, de las subpreguntas, te he puesto un ejemplo, y ahora vamos en los apartados que creo que debes desarrollar cuando creas tu propio mundo. Primero de todo, el planeta. Al final, de un modo u otro, siempre y cuando no adoptes una universalidad, una cosmogonía tremendamente surrealista o tremendamente alejada de las leyes más básicas de lo que viene a ser la física, pues tú vas a tener un planeta en el que se desarrollan los hechos. Mira, te pongo un ejemplo. Memorias de Dune, de Laura Gallego, que el otro día pensaba que no mencionaba muchos escritores, más allá de J.K. Rowling, pues hoy voy a mencionar a Laura Gallego, escritora española. Laura Gallego en Memorias de Dune recuerdo que estaba en nuestro mundo, que es verdad que también es fantasía realista, tienes lo típico que tienes nuestro planeta Tierra, o sea que planeta tiene, pero luego había como un nexo o algo así donde se refugiaba la resistencia y eso no estaba sujeto a leyes físicas. Bueno, pues por ahí tendrías un poquito la excepción. En Narnia también es como difícil tener muy claro, más fantasía realista, si el mundo de Narnia está en un planeta, si está en una dimensión paralela, en un universo de bolsillos, es muy raro. Yo creo que Luis ni siquiera le daba importancia a aquello. De hecho, al final Narnia era casi más como una especie de sueño para los personajes que un mundo como tal. Pero, por ejemplo, volvamos a un universo que yo cito a menudo, el Cosmere de Brandon Sanderson. El Cosmere, de hecho, divide sus sagas por planetas. En tal planeta está la saga de Nacidos de la Bruma. En tal planeta está la saga de Archivo y las Tormentas. Y tienes planetas, ¿vale? El tema de los planetas. Tú tienes que decidir si ese planeta va a ser, básicamente, nuestro planeta con alguna modificación a conveniencia de la trama. Si esto es así, si tu planeta es bastante estándar, bastante normal, es tan sencillo como que sencillamente cuando necesitas que en la historia haya una montaña, pues tú hablas de la montaña que es importante para la historia. Cuando haya que cruzar un río, pues introduces el río. Cuando introduces un bosque, pues el bosque lo figuras en el lore de que hay un bosque en tal zona. Ejemplos, pues el bosque real de Canción de Hielo y Fuego, el bosque viejo de El Señor de los Anillos, eh, cualquier cosa. El pueblo de Derry, que es un pueblo ficticio en la novela de It. Eso sí que se encuentra en un estado de los Estados Unidos que es auténtico, que es Maine, que es de donde viene Stephen King, ¿vale? Pero Derry es un pueblo ficticio. Bueno, pues tú estableces el lugar, el elemento que necesites para la trama. Esto en el caso de que el planeta sea normal. Si es normal, no te compliques, no te vayas por derroteros, cíñete simple y llanamente a lo que necesites para tu historia y no te pongas a desarrollar ni continentes ni países. Ya te digo, si van a ser importantes para la trama, si al menos quieres mencionarlos de forma rápida, de forma sucinta, puedes hacer eso en una línea, un comentario de que hay otro continente, de no sé qué, no sé cuántos, pero si no es importante, te olvidas. En el otro caso de que el planeta tenga algún atributo especial, no sé, hubo un cataclismo que provocó que haya una parte del planeta que tiene un boquete, o directamente hay túneles, hay agujeros que te conducen a lo que es el interior del planeta. Mira, pues todo eso en ese caso tienes que volver al ejemplo anterior y hacer las preguntas, las subpreguntas que te darán lugar a las subreglas. Vale, si el planeta tiene un boquete,
¿Cómo son los pueblos que hay alrededor del boquete? Veneran el boquete, veneran al vacío, veneran el agujero que se ha formado, veneran, no sé, el meteorito o el coloso que formó ese cráter. Tienen una obsesión con la muerte, tienen una obsesión con la destrucción, son más conscientes del peligro que acarrea estar vivos, de lo frágil que es la existencia. Eh, ¿Hay siquiera culturas alrededor del cráter o acaso el cráter es un lugar maldito y prohibido al que la gente no se acerca ni en pintura y que resulta que esconde algo muy valioso para la trama? Un arma poderosa, un ser ancestral que podía salvar el mundo. Y claro, pues como hemos hecho antes, establece toda una serie de culturas que hayan evolucionado, que se hayan desarrollado en torno a ese cambio. Dune, volvamos al ejemplo de Dune. Frank Herbert extiende la pregunta: ¿qué pasaría si desarrollase toda una cultura basada en los beduinos, basada en la supervivencia del desierto? Y fíjate la de costumbres, tradiciones, particularidades que tienen los Fremen. Los Fremen son tan carismáticos tanto en el libro como en las películas de Villeneuve porque hay un grado de verosimilitud muy grande a raíz de todas las preguntas que Frank Herbert ha establecido previamente. Que además es una pregunta que hasta cierto punto es real. Mm, claro, ¿cómo sobrevive una cultura cuando el agua es súper escasa? Esto no es agua, esto es café, pero voy a dar un sorbito. Si las preguntas, si los cataclismos están basados en algo real, mejor que mejor. Mira, voy a poner un ejemplo del que nunca he hablado en estos vídeos y que debería haberlo puesto antes, y es el tema de Dungeons of Drakkenheim. Dungeons of Drakkenheim es un módulo de rol que han creado unos youtubers muy interesantes llamados los Dungeon Dudes, en el que básicamente en un país ha caído un meteorito que ha liberado una serie de metales y de piedras radiactivos que provocan mutaciones mágicas en la población. Bueno, pues no te puedes imaginar lo rico y lo interesante que es el universo de Drakkenheim. Búscalo, Dungeon Dudes, y mírate las campañas de Drakkenheim y verás todo el juego que le sacan los Dungeon Dudes al hecho de que, pues básicamente, un meteorito con un material especial impactó en el planeta. Hay una guerra santa entre medias, hay un país al borde del colapso, o sea, hay mogollón de implicaciones y mogollón de facciones que han surgido a raíz de este acontecimiento. Y por supuesto, luego la trama del módulo, la trama de la campaña que estoy roleando junto con Gonzalo y otros amigos, pues gira en torno a las consecuencias y a las implicaciones de que ese meteorito esté ahí causando todo ese número de problemas. Bien, ya tienes todo el tema del planeta. Es normal, es un planeta normal, pues solamente te recreas en los elementos geográficos, países, culturas que sean importantes para la trama y aplicas el consejo que compartí en el vídeo de World Building. Bueno, pues tal, si pasa esto, ¿qué consecuencias hay? ¿Vale? El ejemplo de los búhos, el ejemplo de los animales, creo que ha quedado claro. Si no es así, me lo dejas en comentarios y doy más ejemplos en un vídeo para que no haya lugar a ninguna duda, pero estoy seguro de que yo lo has pillado. Dicho esto, si el planeta sufre un cataclismo, pues vuelves a aplicar lo mismo y creas toda una serie de facciones, personajes, elementos que giren en torno a ese cambio que se ha introducido en el planeta. Ah, por cierto, mírate documentales de física, mírate documentales de geografía para inspirarte respecto a cataclismos muy exagerados, porque ya te digo, como lo dije en el vídeo de ayer, al fin y al cabo, la realidad sí que supera la ficción y en el futuro es posible que lo haga todavía más. Inspírate en cosas de la vida real que te van a dar ideas tremebundas. Bueno, no voy a decir nombres así de catástrofes muy graves, no vaya a ser que YouTube aplique la censura, pero cierta energía que ha provocado algunos accidentes te puede servir de inspiración. Ciertos lugares donde se han lanzado cierto tipo de armas muy destructivas te sirven de inspiración. Vamos a hablar de la ciudad de Pompeya, ahí tienes una inspiración tremenda. Tienes mogollón de acontecimientos en la historia en los que inspirarte para sacar cataclismos o eventos que han cambiado el planeta. Y ojo, me estoy poniendo catastrofista hoy, no sé, a lo mejor será que como ayer me dieron una paliza en la campaña de rol y hubo varias cosas que me salieron mal, pues me frustró un poco y estoy un poco catastrofista, pero a lo mejor en tu planeta, no sé, la gente vive para siempre. O a lo mejor en tu planeta no hay seres humanos. O a lo mejor en tu planeta no hay animales. O sea, al final todo esto vuelve al ejemplo que te he puesto antes de hacerte preguntas. O sea que ya te digo, no tienen por qué ser cataclismos destructivos para el planeta. Pueden ser simple y sencillamente diferencias de tu planeta con nuestro planeta que es la Tierra.
Tú verás, recuerda que en cierto modo te vas a contestar de cómo hacer tu mundo a raíz de las inquietudes que tú tienes ya como escritor, cosas de las que hemos hablado en el curso completo de cómo escribir un libro, en el World Building también lo dijimos, Brandon Sanderson lo dice en sus cursos de escritura. Así que a partir de ahí, ve haciéndote preguntas de qué quieres abordar, cuáles son los temas que te inquietan como ser humano, como escritor, como escritora, y sigue por ahí. Ahora bien, las culturas. Y este es un tema que, a pesar de que el canal está enfocado a la fantasía, no lo he abordado aún porque consideraba que había muchos temas que tocar, pero ya va siendo hora. Precisamente cuando estaba con los borradores de guía de mundo, surgió el tema de que, bueno, pues otro amigo llamado Robert estaba leyéndose los capítulos, habló de que en cierto sentido el capítulo se le hizo un poco confuso, y Gonzalo de nuevo, que es el amigo con el que roleo, es el amigo que me está ayudando con las reglas, comentó que cuando él escribía fantasía, porque por supuesto él también escribía, y por supuesto muchas veces cuando eres escritor te convierte en un círculo social que sea escritor, pero ya hablaremos de eso en otro momento, pues él dijo que cuando desarrollaba una cultura o una parte del mundo, siempre tenía una plantilla de la cual sacaba descripciones, botánica, fauna, costumbres más importantes, dioses, forma de luchar, filosofía, descripción del pueblo, de las etnias que forman parte de esa cultura. Eso me marcó profundamente y a raíz de ello creé una plantilla para cada vez que escribía sobre una de las culturas de Sueño por una crónica. Y si lees Guía de Mundo, si eres uno de mis lectores beta, si eres de estos viajeros que me ha pedido que le pase el borrador, que por cierto, si quieres ser lector beta de Guía de Mundo, solo tienes que hacer eso, dejarme en comentarios tu correo y te comparto los capítulos que están sin publicar. Pero cada cultura sigue el mismo esquema. Hablo brevemente de su historia, describo cuáles son sus valores y características más importantes. Si es una especie, describo todo lo importante que tenga de esa especie, esperanza de vida, habilidades, defectos, creencias, poderes muy concretos que no dejan de ser habilidades. Establezco su ubicación geográfica en el planeta o en la región en la que se está desarrollando el libro. Y a partir de ahí, pues digo, pues mira, en su cultura tienes, por un lado, creencias religiosas, tienes costumbres, tienes rituales, tienes festividades. Todas o casi todas las culturas de Guía de Mundo hablo de festividades concretas de las especies y de dónde vienen. Ojo, no te compliques, una o dos líneas, si lo estás haciendo una ficha de personaje pero dedicada a la cultura o a la sociedad. Descripción básica de su dios, algún que otro valor. Procura, eso sí, que las religiones, ya hablaremos de este tema en otro momento, no sean un copia y pega, que cada religión tenga unos valores muy concretos, justifica a nivel antropológico, a nivel sociológico, a nivel histórico, por qué esa religión es como es, da algún pequeño justificante de por qué tu cultura tiene las creencias que tiene, ¿vale? Aquí, una vez más, puedes recurrir al tema de las preguntas, es decir, si un pueblo de búfalos en un momento dado fue salvado de una manada de depredadores, estamos en el mundo de los animales antropomórficos mágicos. Si una manada de búfalos fue salvada por el río, ¿no crees que podría surgir una religión que venerase al río? Igual que en su momento en Egipto surgió un culto que veneraba al Nilo. De nuevo, preguntas y inspiración en la vida real. Entonces tenemos descripción, breve historia, cultura y luego normas sociales. Podría decirse que está dentro de la cultura, pero yo lo distinguía sobre todo porque luego hablaba de las estructuras familiares, de las jerarquías, de quién estaba al mando, de cómo era el sistema de poder, cómo era la organización de esas sociedades, de esas culturas, porque al final piensa que el tema del poder, oligarquías, monarquías, repúblicas, democracias, todos esos sistemas de gobierno son un rasgo muy importante de casi cualquier cultura y muchas veces por lo que recordamos. Siempre nos acordamos de los faraones egipcios, siempre nos acordamos de los oligarcas griegos, de los oligarcas romanos, de los emperadores chinos. Por supuesto, luego cuando ya avanzamos en la historia y llegamos a la época de la Guerra Mundial, nos llama mucha atención los dictadores, los regímenes autoritarios, todo eso siempre llama mucho la atención, el quién gobierna la sociedad y por qué. De nuevo,
si te inspiras, si te basas en eh, una explicación de por qué eso es así, o sea, tú imagínate, vamos a un caso un poco más básico, pasado también la historia. Claro, ¿qué cultura va a querer ser democrática cuando las democracias han sido débiles y han provocado una sucesión de guerras civiles? Pues eso te puede permitir que haya un gobierno autoritario. Tú imagínate que en este mundo de animales antropomórficos que hacen magia, en un momento dado los humanos estuvieron a punto de exterminar a muchas especies animales y pues los leones y las águilas se aliaron y pusieron en jaque a los seres humanos. Pues obviamente, aunque a lo mejor luego ese gobierno se haya podido desvirtuar, leones y águilas a lo mejor ahora tienen la voz cantante gracias al sacrificio y al esfuerzo que hicieron en el pasado. Un ejemplo yéndonos a la saga de videojuegos de The Elder Scrolls. En Skyrim vemos a los Thalmor, que es una facción de los Altmer, no es toda la especie, pero básicamente tiene la voz cantante. ¿Por qué? Porque te explican en el juego que durante la crisis de Oblivion los Thalmor, perdón, fueron los principales agentes que cerraron los portales de Oblivion y evitaron la invasión de Merunes Dagon. Entonces se han convertido en héroes y ahora los Almer les han dado el gobierno de las Islas Estivalias. Un ejemplo de por qué los Thalmor gobiernan. Claro, sigamos con estos ejemplos. Si los leones y las águilas fueron quienes pusieron en jaque a los seres humanos en este mundo de animales antropomórficos mágicos, es muy posible que ahora en la sociedad estén muy valorados los felinos y que tengan un estatus mayor por encima de los cánidos, por ejemplo, o de los herbívoros, y también los seres voladores. Al fin y al cabo son más semejantes a los héroes de los animales antropomórficos mágicos que hablan, y la gente lo tiene muy presente y es como, oh, wow, en serio, eres un aguilucho, pero tienes semejanza con eh, las águilas que nos salvaron. Increíble, sin duda alguna, eres alguien de gran estatus, ¿vale? Pues fíjate, otro ejemplo, que si te das cuenta siguen siendo más preguntas del mundo, de bueno, ¿qué pasa si las águilas son las que han salvado la sociedad de animales? Pues eso es el no va más, eso es sensacional. Obviamente las águilas, los animales que vuelan, ahora tienen más estatus. Más cosas de las culturas. También destaca ciudades importantes. Métete en el arte. No hay cultura verosímil si no hay un arte de por medio, aunque sea mínimo. Tiene que haber al menos un grado de artesanía. Habla de ciudades, habla de arquitectura. En todos los apartados de las culturas de Guía del Mundo habla de la arquitectura. Habla de obras de arte. Habla de científicos importantes de esa sociedad. Habla de intelectuales. Habla de filósofos. Invéntate obras de arte ficticias dentro de tu propio mundo. Sí, es una frecada, es una cosa muy extrema, es una cosa que solo hacemos cuando ya queremos profundizar del todo, pero hazlo porque le da esas miguitas de las que hablamos ayer en el vídeo de mitos, de dentro de la historia hay más historias, pues tú invéntate poetas, filósofos, sociólogos, académicos, por supuesto invéntate políticos, gobernantes, invéntate gente que ha contribuido a crear esa sociedad y en tu novela de fantasía, mientras estás hablando de tal y que cual, de que los protagonistas hacen no sé qué cosa, pues mira, esa es la estatua de no sé quién, no sé cuántos, y cómo se parece a nosotros. Fíjate, es tan heroico como lo estamos siendo nosotros. Y por supuesto, esos personajes que te vas a inventar tienen que haber hecho un gran cambio en la sociedad. Pues esa, volvemos al ejemplo, es el águila Amtaru, que en su momento fue la que lideró a las águilas para poner en jaque a los seres humanos. Y hay una estatua de ella en muchas ciudades de las águilas. Y por supuesto también habla de músicos, de cantantes, todo eso es importante. Y luego, dicho todo esto, tienes que hablar de sociedades y civilizaciones con las que esta cultura mantiene relación, aliadas y enemigas. Y una vez más, explica por qué se llevan mal. En este ejemplo que te estoy poniendo de los animales antropomórficos, a mí me funciona mucho que, por ejemplo, los halcones, la sociedad de los halcones, se lleve muy mal con las águilas porque sencillamente las águilas les comieron la tostada en la guerra contra los humanos. Y ahora los halcones, aunque son rapaces y a lo mejor tienen un estatus superior al de muchos animales antropomórficos, mágicos, que hablan, pues están picados porque sencillamente no son los primeros, son una especie de segundones. Y hay un rifirrafe ahí de las águilas y los halcones, ahí ya puedes meter hasta un juego de tronos de a ver
cómo les quitan el pastel. Tengo una trama de ese estilo, por cierto, en Guía de Mundo, en Sueño por una crónica, entre dos culturas, del que ya hablaré más adelante. Y por supuesto, dale a esa cultura objetivos. Esto a lo mejor es un poco más idílico porque las sociedades y las culturas no tienen por qué tener un objetivo concreto más allá de pura y sencillamente sobrevivir. Pero a nivel narrativo, y como dije en el vídeo de personajes competentes, siempre es muy interesante que las sociedades, que las facciones tengan un objetivo concreto. Los Thalmor tienen un objetivo concreto, que es básicamente erradicar el culto a Talos y devolver pues, el lugar que le corresponde al dominio Altmer, perdón, no me sé el nombre de la facción, en Tamriel. Los Fremen en Dune lo que quieren sobre todo es liberarse de la opresión de los Harkonnen. Tú meter un objetivo a esa sociedad porque hará que el lector empatice con las motivaciones, con la causa de esa cultura. Y hará que, aparte de ser muy guays y de ser muy creíbles, estén persiguiendo de forma activa durante la novela algo concreto que el lector pueda seguir y con lo que el lector se pueda implicar. Y eso es posible si la sociedad tiene un objetivo concreto. Ahí es muy interesante que todas esas facciones con las que está enemistada o esas facciones con las que esté aliada puedan participar para que puedas hacer tu reparto más grande, más rico y más amplio. Recapitulando, tenemos el tema del planeta y tenemos el tema de las culturas. Te diría que lo último que hay que hacer, lo último que hay que sembrar son básicamente algunos detalles finales, algunos detalles concretos y particularidades del mundo para ya distinguirlo del todo. Y ojo, no tiene por qué ver con el planeta. Ya pueden ser cosas que sencillamente sean características concretas del entorno. Porque por supuesto dentro de la región puede haber una región en la que, el ejemplo del cráter que hemos puesto antes, de ese socavón que hay en un planeta, pues se puede ver culturas muy próximas al cráter que digan, buf, esto es súper grave, esto es súper importante, hay que hacer algo con el tema del cráter. Pero puede haber culturas muy remotas, regiones muy alejadas del cráter que incluso, pues, al no haber internet en ese planeta, al no haber internet en ese mundo, digan, uff, ¿tú te crees eso del cráter? No sé, lo del cráter a mí me suena un poco a cuento chino, me suena a magufada. Yo eso no sé si me lo creo demasiado, lo del cráter. Y fíjate tú el contraste que podrías tener en una historia si juntas a el miembro de una cultura que sí que está en contacto con el cráter, que lo ha visto, que incluso ha hecho una expedición al fondo de ese cráter, con otra persona de una cultura muy remota, muy remota, muy remota, que nunca ha visto el cráter y que parece más como algo legendario. Imagínate el choque y imagínate el juego narrativo que tienes para hacer todo eso. La serie de Vikings, por cierto, las primeras temporadas hacían esto de maravilla. El tema del choque de culturas. Luego ya se les fue un poquito la pelota. A Michael Hirst se le fue bastante la cabeza. Pero las primeras temporadas de Vikings recuerdo que me encantaron por eso, por ese choque cultural entre cultura nórdica, cultura vikinga. Y era lo que le daba ese juego a la serie. Y por supuesto, ya después de todo esto y a raíz de lo que te estoy diciendo, ya un poco para terminar, establece conflictos consecuentes con todo lo anterior. Las reglas, el planeta, las culturas, sus objetivos. Tú imagínate que hay más de una cultura que quiere llegar al fondo del cráter para ver si ahí hay un mineral muy valioso que resuelva las crisis económicas que están pasando estas culturas. Pues ya tienes una historia entera, una premisa de novela. Si te gusta la premisa, adelante, explota lo que quieras. Puede que la haga yo algún día, si veo que se da la situación, pero si no, mira, ahí tienes una historia para un libro si la quieres. Solamente dame crédito, por favor. O suscríbete al Patreon, que lo tienes ahí en la descripción, lo que tú quieras. Pues ahí ya tienes una novela entera. Al final ves que en realidad el tema de tener una idea base es muy sencillo. Es el ejercicio de toda la vida de el brainstorming, la lluvia de ideas, de hacerte las preguntas, pero claro, en este vídeo ya si te das cuenta lo que hay que hacer es concretar las consecuencias exactas en qué derivan todas esas reglas que establecimos en el vídeo de World Building y en este vídeo. Así que, nada, a partir de aquí ya son horas nalgas, amigo mío, amiga mía, ponerte a desarrollar culturas. Ah, bueno, pero esto es un consejo más general, no tanto de creación de mundo. Tú comparte lo que escribas con otras personas. Como te he dicho y te he puesto varios ejemplos, toda la estructura surgió a raíz de hablar con Gonzalo, así que tú no tengas miedo, insisto,
Mírate el vídeo de cómo saber si tu libro está listo para publicar, porque hablo también del tema de sencillamente compartirlo con otros, para que la gente te dé ideas, retroalimentación, que te hagan ver cosas que a lo mejor fallen un poquito. Cuidadito con los agujeros de guión, eso sí. Ya haré un vídeo acerca de cómo soliviantar, cómo solucionar agujeros de guión, que es otro gran tema. Pero nada, aquí lo más importante es que ya te pongas a escribir, porque muchas veces te hablo de consejos, y a lo mejor he cometido el fallo de no hacer todo el hincapié que debiera en el tema de, oye, mira, que aquí también es mucho trabajo post ver el vídeo. O sea, el vídeo está muy bien, el vídeo te puede ser útil, te puede encantar, te puede maravillar este formato sin cortes, puedes ser un campeón o una campeona que llega hasta este punto del vídeo, porque, oye, son ya es una media hora de vídeo sin cortes, y que hayas llegado hasta aquí demuestra que tienes una capacidad de atención de hoy en día muy, muy por encima de la media. Así que si estás aquí, ya que estamos, enhorabuena. Y estoy seguro de que, sobre todo tú que has llegado hasta aquí, entiendes que ahora lo más importante es que te pongas a trabajar. De todas maneras, para eso está este canal. Te surgen problemas, te surgen dudas. Vienes aquí a este canal y me dices, oye, Sergio, como me quieras llamar, que no me presento para los nuevos, soy Sergos de Remas, artista multidisciplinar. Aquí estoy aquí tengo el lienzo, luego estoy aquí dibujando, por eso no miro a la cámara directamente. Pues Sergio, es que he tenido este problema, y bueno, pues charlamos y a ver si podemos entre los dos, o entre los tres, o entre cualquiera que se suma al debate, al hilo, hallar una solución. Sería muy interesante y me daría mucha ilusión que la gente empezase a comentarme que ha aplicado los consejos del vídeo y que les está resultando útiles en su propio libro. Eso, vamos, me alegraría mucho la tarde. Bien, por mi parte estaría todo dicho. Repásate los vídeos, eso sí, son vídeos para irlos mirando de vez en cuando, no son vídeos para ver una vez y dejarlos ahí. Es verdad que en este canal Sueño por una crónica todos los días, como yo avanzo todos los días un poquito, siempre logro compartir algún aprendizaje, alguna reflexión. Así que tú no te va a faltar el contenido, pero piensa que después del contenido viene la ejecución y la acción. Para despedirme, como he dicho en este canal, pues aparte de este vídeo diario, tengo el reto de terminar o darle uso o hacer algo con todos los borradores que dejé abandonados en 2020. Son una serie de borradores. El primero de esos borradores ha dado fruto a la novela de El gobernador Marcial, novela en la que estoy trabajando ahora mismo. Pero también otras partes del reto es tener el borrador de la historia del mundo y establecer el sistema de reglas para hacer partidas de rol que serán muy importantes para la saga. Si te llama la atención, si te gusta, si te interesa, por cierto, tienes el primer capítulo de Guía de Mundo, un libro que ya he escrito, en el Patreon, en la descripción. Lo puedes leer gratis, ojo, que sea en Patreon no implica que tengas que pagar nada, tú te lo puedes leer gratis y ya, si consideras que este proyecto o el capítulo merece la pena, puedes ser mecenas. Los primeros mecenas ya están acreditados en los vídeos, por cierto. Recomendaciones finales. Si te gusta la escritura, la fantasía, seguramente te interesará el cine de superhéroes y de fantasía y de aventuras. Así que pásate por Pelis con Amigos, mi otro canal en el que hace poquito hemos llegado a 300 suscriptores. Es un canal pequeño, pero el formato este de vídeos sin cortes las está sentando de maravilla. Así que si te gusta, pues eso, cine de superhéroes de fantasía y quieres estar al día con las noticias, con las reseñas, a ver si una película merece la pena o no verla en el cine, ahí lo tienes. Ayer subimos la reseña de Los Cuatro Fantásticos y un vídeo de Peacemaker, así que es muy posible que todas esas movidas te interesen. Y por Instagram, Sergos de Remas, aviso cada vez que subo un nuevo vídeo. Si tienes Instagram, me puedes seguir por ahí también. Y ya, bueno, pues hacer un último hincapié en que en la descripción tienes el Patreon y puedes apoyarme como mecenas. Ya te digo, está toda en la descripción. Y por mi parte, querido viajero, lo dejamos aquí. A escribir mucho y que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma Nimeldus.